Muy bien, alumnos de tercero de secundaria, llegamos a la semana 34. También comentarles que ya pueden visualizar en los grupos las notas de las semanas, ¿de acuerdo? Conforme han ido presentando. Veamos en la semana 34. La semana 34 nos habla sobre ayudamos a prevenir la violencia contra las niñas y mujeres. Recuerden que este tema, esta temática, inició en la semana 33. Entonces la semana 34 es la continuación de la semana 33. Muy bien, tenemos algunas situaciones. Nosotros nos vamos a concentrar aquí en los materiales, aquí en el día 3. En el día 3 nos dice desarrollamos diversas situaciones que involucran porcentajes, es decir, vamos a seguir con el tema de porcentajes. Aquí algunas preguntas, algunos datos bastante importantes. Sigamos. Más preguntas que desarrollar. Luego pasamos al día 4. Solamente tenemos una situación en el día 3. En el día 4 dice resolvemos situaciones que involucran porcentajes. Tenemos una situación, dos situaciones, nada más, dos situaciones. Y luego no olvidemos esta ficha que es bastante importante, por favor, hay que completar, ¿de acuerdo? Hay que completar. Y también aprovechamos para llenar este de acá con un pequeño comentario, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí vamos a compartir nuestra diapositiva. Este es de la semana 34, día 3. ¿De acuerdo? Muy bien, está. Dice, desarrollamos diversas situaciones que involucran porcentajes. Semana 34, tercero de secundaria, profesor José Villanueva. Vamos a desarrollar esta semana en su totalidad. Primera situación. Nos dice, las estimaciones mundiales publicadas de la Organización Mundial de la Salud, también conocido como OMS, en su publicación Violencia contra la Mujer 2017, indica que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física, biosexual de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento. Imagínense, uno de cada tres, ¿de acuerdo? Imagínense ese número. ¿Qué significa la expresión una de cada tres? Esa es la primera pregunta. Veamos. Significa que de un total de tres, una ha sufrido violencia. Es análogo a decir que de seis, dos han sufrido violencia. O por ejemplo, de nueve, en este caso, tres han sufrido violencia. Es más, nosotros podríamos expresarlo eso con una tabla. Y miren, ve, de tres, una, de seis, dos, de nueve, tres, de 12, cuatro. Es una progresión geométrica si nos damos cuenta, miren, por dos, por 2, por 3, por 3, por 4, por 4. Sigamos. Muy bien, pasamos a nuestra segunda pregunta. Representa mediante una fracción la expresión una de cada tres. A ver, recordemos la definición de fracciones, ¿de acuerdo? Es muy importante aquí. Tenemos un tercio, ¿cierto? Una de cada tres. Una sufre violencia, de un total de 3. Acuérdense que en la fracción tenemos parte. La parte es de lo que estamos hablando. Y en la parte inferior, el todo. Siguiente pregunta. Expresamos en porcentajes la información. Ah, no solamente como fracción, ahora queremos en porcentajes, representado mediante un dibujo o gráfico. Perfecto. Miren, para nosotros utilizar los porcentajes, la fracción que yo acabo de generar, lo voy a multiplicar por 100%. ¿De acuerdo? Siempre. Aquí, por ejemplo, tendría 1 por 100%, 100% entre 3, 33,3%. Alguien me dice, profesor, ¿y si tengo, por ejemplo, otra fracción? Vamos a colocar una más como un ejemplo adicional. Este no está en las diapositivas. Por ejemplo, tengo 2 quintos. ¿Cuál es el porcentaje, profesor, de 2 quintos? Perfecto. Lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 100%. 100%, ¿de acuerdo? A multiplicar por 100% diría 200. 200 entre 5, 200 entre 5 me daría, ¿cuánto me da 200 entre 5, chicos?
¿Cuánto? 40. Excelente, los chicos están muy atentos. Muy bien. Entonces, miren, 2/5 sería 40%, ¿cierto? Este es un ejemplo adicional para que también puedan practicar. Muy bien, sigamos. Ahí está. ¿Qué nos preguntan aquí? Miren, recuerdan que nos dijo utilizando una gráfica. Entonces, comprobando la información, imaginémonos que tenemos 100 cuadritos, ¿de acuerdo? Comprobando la información de la situación en la cual de ella se descomprende mejor la información, explica que se comprende mejor la información que de la redacción en la pregunta 4, pues nos da a entender mejor cada 100 mujeres se aproxima 33. ¿Qué quiere decir esto? Esto está relacionado, chicos, al tema de porcentajes. Miren, en el porcentaje dice 33,3%. ¿Qué significa este 33,3%? Lo que significa es que si yo tuviera 100 cuadritos, ¿de acuerdo? Entonces, 33 de ellos, ahí está, 33 de ellos representan violencia contra la mujer. ¿De acuerdo? Para que tengan una idea. Profesor, acá 33, no, es que es 33,3, por eso se está pintado también un poquito más. ¿De acuerdo? Siguiente, redacta la información de la situación utilizando porcentajes. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar porcentajes. Siguiente. Acá yo he redactado una propuesta, veamos. Muy bien. Aquí, por ejemplo, dice, las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Salud, en la publicación Violencia contra la Mujer del año 2017, indica que alrededor del 33,3% del mundo de mujeres en el mundo ha sufrido violencia física. ¿Qué he cambiado yo con la primera información? Me dice, redacta la información utilizando porcentajes. ¿Se acuerdan que decía 1 de cada 3? ¿Cierto? Entonces, como yo ya sé el porcentaje, yo he incluido acá el porcentaje, he cambiado esa parte. Entonces, ahí es una sugerencia. De repente alguien también puede cambiar un poquito más, no hay problema. Yo les estoy dando una alternativa, ¿de acuerdo? Sigamos. Aquí apareció la pregunta. Listo. Aquí está la pregunta. A ver, un momento. Ya está. Considerando la respuesta de la pregunta 4, comparando con la información de la situación, ¿en cuál de ellas se comprende mejor la información? Explica. Si en el enunciado que estaba a un inicio o en el enunciado que acabo de hacer ahora. ¿De acuerdo? Bueno, yo les doy la sugerencia. Se comprende mejor en la información de la redacción en la 4, es decir, donde utilizo porcentajes, porque sí, significa que de cada 100, 33 son violentadas. ¿De acuerdo? Entonces ahí les doy una sugerencia. Veamos la pregunta 6. La pregunta 6, ¿qué nos dice? Ahí está. Vamos a leer la pregunta 6. La pregunta 6 dice, reflexiona sobre las cifras. ¿Un problema de esa magnitud involucra solo a una mujer o a toda la sociedad? ¿Qué acciones realizarías para erradicar la violencia contra la mujer? Bueno, esta parte no es muy relacionada al curso de matemática, ¿cierto? Pero como estamos en el contexto en este caso, de la violencia contra la mujer, yo les doy aquí esta sugerencia, esta respuesta. Ustedes pueden cambiar esta respuesta, ¿de acuerdo? Pueden buscar otras respuestas. Está bien, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí les dejo una posible respuesta a estas preguntas, ¿de acuerdo? Revisando el tema. Muy bien, eso tenemos relacionado al día 3, ¿de acuerdo? Relacionado al día 3. Ahora vamos a ver el día 4, ¿de acuerdo? Vamos a compartir la diapositiva del día 4. Ahí está. Recordemos que en el día 3 solamente hemos tenido una situación, ¿de acuerdo? Una situación, por eso que ya la desarrollamos. Día 4. Resolvemos situaciones que involucran porcentajes, ¿de acuerdo? Recuerden que hay dos situaciones planteadas.
Muy bien, ahí está. Resolvemos situaciones. Día 4. Primera situación. Vamos a leer aquí con mucho cuidado. Dice, según el reporte del Instituto Nacional Penitenciario, en diciembre del 2018, el total de personas privadas de su libertad por el delito de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar alcanzó 321. De este total, 316 son hombres, 5 son mujeres. Del total de personas internas por ese delito, 172 son adultos, adultos jóvenes. La mayoría son convivientes, 150, y, y solteros, 132. Según el nivel educativo, 221 alcanzaron el nivel secundario. Muy bien, nos dan todo este tipo de información. Vamos a ver qué nos piden. ¿De acuerdo? 1. Si agrupamos los hombres y las mujeres en jóvenes adultos y adultos mayores, podría decir qué porcentaje de personas privadas de la libertad por violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar representan la cantidad de adultos y de adultos mayores. Explica. Veamos, ¿cómo podemos plantear esta primera incógnita? Miren, el total de personas privadas de la libertad, ¿lo sabemos? Sí, ¿verdad? Nos dice ahí, es 321. Sigamos. Jóvenes adultos, ¿lo sabemos jóvenes adultos? Busquemos, jóvenes adultos. ¿Sí? Nos alcanza ahí, 172, miren. El total de personas internas en delito, 172 son adultos jóvenes. Ahí está, ¿ven? Jóvenes adultos. Siguiente, adultos y adultos mayores. ¿Conocemos? No, no nos habla nada de adultos y adultos mayores. Pero sí, si recuerden, si son 321, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos 172, restamos. Es decir, entre adultos y adultos mayores nos daría 149. 149. Continuemos. Pregunta, ¿qué porcentaje representaría 149? Porque a nosotros nos están preguntando acá, miren, ve. ¿Podría decir qué porcentaje de las personas violencia contra la mujer, grupo familiar representa la cantidad de adultos, ahí está, ¿ve? Adultos, y de adultos mayores decir esto? Entonces yo quiero saber, 149, ¿qué porcentaje es del total? Es como decir, esta es mi parte y este es mi todo, y estoy buscando el porcentaje. Muy bien, entonces yo estoy utilizando la definición de fracción, porque también puedo utilizar la definición de porcentaje. Cuando digo eh, parte, perdón, porcentaje, todo igual a la parte, ¿cierto? Pero también lo puedo hacer como fracción. ¿Qué digo? 149 la parte, el total 321 por 100%. Y me doy cuenta que es el 46,42%. Entonces ahí estaría la pregunta número 1. ¿De acuerdo? Si lo hemos logrado contestar. Muy bien, sigamos. Luego nos piden redactando con porcentaje, es decir, tenemos que pasar esto a porcentaje y veamos cómo lo hemos conseguido, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí tenemos la información, miren, según el Instituto Nacional, igual el redactado, según el Instituto Nacional. La diferencia es que aquí tenía datos y aquí ya tengo porcentaje. Vamos a ver cómo lo hemos desarrollado, ¿de acuerdo? Según el Instituto Nacional, ahí está, he ido cambiando estos datos, he ido cambiando. Vamos a ver el detalle. Situación 2. A ver, aquí por ejemplo, en esta situación, miren, antes de pasar a la segunda situación, aquí nos dice, por ejemplo, la violencia contra la mujer e integrantes de la familia alcanzó 321. De este total, 316 son hombres. Es decir, del total de 321, 316 son hombres y 5 son mujeres. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el porcentaje de esto de los hombres y de las mujeres? Yo sé que el total son 321. Entonces lo que yo hice, puse 321, estoy ingresando, puse lo siguiente, 316 sobre el total, que son 321, por 100%. Y eso me dio 98,44%. Para encontrar el de las mujeres, puse 5 mujeres sobre 321.
y eso me dio 1,59, ¿de acuerdo? Por 1,56%. Y así he ido cambiando los datos a porcentajes. Muy bien, veamos la situación número 2. Dice, el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos brindan el servicio de Defensoría Pública. Es un servicio integral que ofrece asistencia legal gratuita de manera penal, la familia civil y laboral. Asimismo, defiende a las personas que han sido víctimas de la vulneración de sus derechos en cualquiera de las formas. Puede ser defensa pública, acceso a la justicia o demuestren tener insuficiencia de recursos para litigar con sus propios medios, poniendo a disposición los medios profesionales y materiales necesarios. Estamos hablando del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Dice que en el año 2018, según la información del MINJUS, 1.389 personas víctimas de violencia familiar recibieron asistencia. De este total, el 88,3 son mujeres y el 11,7 son hombres. La mayoría de las víctimas son jóvenes adultos y adultas, ¿de acuerdo? Según el nivel educativo. Veamos. Primera pregunta. Si agrupamos hombres y mujeres en jóvenes adultos, adultas mayores, podríamos decir qué cantidad de adultos mayores recibieron asistencia legal gratuita. Veamos. Bueno, la mayoría de víctimas son jóvenes adultos acá, jóvenes adultos. Ahí están. Quiere decir que los adultos mayores representan, esto es jóvenes adultos. Los adultos mayores, ¿qué sería? 100%, porque el total menos los jóvenes adultas, entonces me daría un 33,7. ¿Qué he hecho? Del total, del 100%, he restado. Porque este es el único dato, miren, este es el único dato que nos habla de las víctimas. Este porcentaje no nos habla de víctimas, nos habla del nivel educativo. Y este porcentaje nos habla si son hombres o mujeres. Acá no nos están preguntando hombres o mujeres, acá nos están hablando de víctimas, ¿de acuerdo? Si son, por ejemplo, jóvenes adultos o adultas. Entonces, estos son jóvenes adultas. Si 66,3 son jóvenes adultas, ¿cuántos son jóvenes mayores? Entonces resto, ¿cierto? 100% menos 66 me da 33,7. Ahora, yo quiero saber qué número, no solamente el porcentaje. Entonces lo que hemos hecho es, por ejemplo, ¿cuánto es el total? El total. El total de casos. ¿Lo conocemos? Claro, aquí está. ¿Ve? Muy bien. Ese total lo voy a multiplicar por la cantidad, 33,7. Y este porcentaje entre 100, ¿de acuerdo? Entre 100. Muy bien, eso me daría 468. Acá falta el igual, ¿de acuerdo? Acá falta el igual. Entonces me daría 468. Este es el número. ¿El número de quién? Del 33,7. ¿Y a quién representa? Adultos mayores, adultos mayores. Entonces aquí, de repente yo les pido en una hora tú que me digan el número de jóvenes adultos. Entonces, ¿qué dirían? Dirían 1.389 por 66,3 sobre 100, ¿verdad? Y el resultado sería el número. Muy bien, seguimos en esa misma pregunta, pero con otro ítem. Dice, en esa misma situación, expresa la información de la situación utilizando cantidades numéricas. Ahora lo inverso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenía porcentajes. Ahora todo eso le he pasado a cantidades numéricas. Ustedes pueden hacer la verificación, ¿de acuerdo? Así como hemos ido pasando este número. Aquí, por ejemplo, tendrían que decir, este del total, ¿cuánto es? 1.389. Entonces, ir sacando. Todo voy sacando porcentajes y voy pasando a números. ¿De acuerdo? Entonces yo acá les dejo para que ustedes puedan verificar la información. Cambié el enunciado todo por números, ya no porcentajes. Aquí hice paso a paso. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo, profesor? Muy bien, hice lo siguiente. Este es el total, ¿sí? El total. Multipliqué por el porcentaje. Ahí está. Entonces modifiqué aquí en lugar de poner 88,3
3%, puse 1226, el caso de mujeres. Siguiente, en el caso de hombres, en el caso de hombres era 11,7, lo multipliqué 11,7, 11,7 por, podría hacerlo sí, por el total sobre 100, pero también puedes hacerlo, como ya tienes el de mujeres, restas y ya no sacas porcentaje también. Es como decir, por ejemplo, yo tengo el 20% y mi amigo tiene el 80% de 500 soles. Pero si yo tengo, por ejemplo, 70 soles, entonces lo restante lo tendría él, ¿cierto? El resto ya no sacó porcentaje. Muy bien, aquí también la mayoría de las víctimas son jóvenes de 66,3%. Siempre del total, chicos, siempre del total, ¿de acuerdo? Y encuentro el número. El nivel educativo también, aquí está el nivel educativo, también hice lo mismo, 57,5, siempre por 1389, que es el total. Y ahí está. Entonces ahí está paso a paso. Acá sí les puse paso a paso de lo que fue, de lo que fui modificando. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Esto es la semana 34, una semana corta, pero que lo vamos a completar en este caso con los ahora tú, para que ustedes puedan participar y poder ir verificando todo lo que está planteado para esta semana. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la semana 35.